por todos los dioses. Homero y yo. En esa historia el poeta Homero se da cuenta que alguien está oyendo sus historias y le da curiosidad de saber de quién se trata. Homero comienza a llamar a la persona misteriosa, la cual aparece y dice que es un joven del siglo XX que quiere oír sus historias. Una dieta olímpica, néctar y ambrosía. Este capítulo nos menciona que no es nada fácil ni sencillo subir al Olimpo, ya que los dioses son muy celosos, pues el Olimpo es el reino de la belleza y la armonía, donde los dioses y las diosas pasan los días en medio de festejos. Hebe, hija del gran Zeus, le sirve ambrosía como manjar y néctar como bebida, los cuales son los únicos que pueden comer y beber el menú de la inmortalidad. Ningún mortal consiguió nunca arrebatar su manjar a los dioses. Solo un semidios como Tántalo, hijo del propio Zeus y de la ninfa Pluto, se atrevió a hacerlo y el castigo fue fulminante. Pues los amigos de la tierra le pidieron que bajara ambrosía y néctar. Tántalo lo intentó y fue descubierto por los dioses, los cuales le castigaron terriblemente. Igual que a Ícaro por la ambición desmedida de llegar hasta el sol. Solo debemos recordar que los dioses son muy celosos y que se deben respetar la regla. Además se debe respetar la jerarquía, ya que hay dioses y semidioses. Zeus y su gran enrevesada familia. En este capítulo podemos observar que Zeus o Júpiter tronante es el padre y señor de todos los dioses. Tiene dos nombres, porque los romanos le cambiaron los nombres, pero se deja claro que los nombres auténticos vienen de la mitología griega. En el Olimpo los dioses están jerarquizados en grupos o categorías. Los grandes dioses superiores en número de 22, de los cuales 12 son de la corte olímpica o celeste y los mayores. Y siguen los dioses inferiores, los cuales representan el campo y las ciudades. Finalmente, y sin derecho a morar en el Olimpo, están los semidioses o héroes. Solo pueden morar ahí si los dioses principales lo permiten. Esos semidioses son los hijos de un dios o una diosa con un mortal. Debemos tener claro que Zeus es el hijo de Cronos y Rea, pero Cronos solía asesinar a todos los hijos que tenía con ella, hasta que Rea decidió esconder a su hijo en una isla secreta. Este niño era Zeus, el cual cuando creció y revivió a sus hermanos, los cuales entre todos formaron una guerra y asesinaron a su padre Cronos, siendo Zeus el rey mayor del Olimpo y repartió el dominio del mundo con sus hermanos. En la puerta del palacio del Olimpo hay dos jarrones de oro, uno contiene el bien y el otro contiene el mal. Zeus distribuye a cada hombre el contenido de ambos recipientes por parte más o menos iguales, y cuando distribuye más una que otra, el destino de ese mortal puede ser venturoso o trágico. Hera, Venus, París y la manzana. En este capítulo Homero nos cuenta una historia que le pasó a París, uno de los héroes de la guerra de Troya, pero en su caso fue la diosa Hera quien le marcó su trágica muerte. Hera fue una de las esposas de Zeus y la más importante, fue reina y señora del Olimpo. Un día, el padre de todos los dioses organizó un suburbio banquete con motivo de la boda de Tetis y Peleo. A la boda invitó a todos sus compañeros olímpicos, pero excluyó a Éride, diosa de la discordia y madre del Ete. La siniestra diosa, como venganza, se presentó inesperadamente a los postres y lanzó sobre la mesa una lustrosa manzana de oro con un rotulito que decía: «Otórguese a la más hermosa de las diosas aquí presente». ¿Y sabes quién eran las tres diosas presentes? Pues ni más ni menos que Hera, reina del Olimpo y esposa de Zeus; Atenea, diosa del poder y de la sabiduría; y Venus, denominada Afrodita por los griegos, diosa de la belleza y del amor. Ninguna de las tres diosas aceptó de que una era más linda que la otra. Los dioses comenzaron a dividirse en bandos de las tres diosas para elegir quién era la más hermosa. Zeus decidió encomendar la elección a un joven mortal llamado París, que era el hijo del rey de Troya. París estaba muy asustado porque no sabía a cuál diosa iba a elegir. La primera diosa en pasar fue la diosa Hera, que le prometió a París que si la elegía como la más hermosa, lo haría reinar sobre todo en Asia. La segunda en pasar fue la diosa Atenea, que le prometió a París dotarlo de ambos carismas, además de no ser derrotado jamás por sus enemigos. La última en pasar fue la diosa Venus. París, enamorado de la diosa Venus, cuando ella llegó, París le dijo que tenía para ofrecerle.
La diosa Venus respondió que no le prometía ni poder ni riqueza, que si la elegía a ella le otorgaba el amor de la mujer más bella, Helena. París no dudó y se presentó donde el padre de los dioses y le dijo que ya tenía la decisión tomada y le otorgaba la manzana de oro a la diosa Venus, pues el final no fue feliz, ya que la decisión que tomó París trajo consecuencia una de las guerras más encarnizadas de la antigüedad, el talón de Aquiles y la guerra de Troya. En el quinto capítulo se describe la guerra de Troya, iniciada por Menelao y Agamenón, en respuesta al rapto de Helena. Como todas las negociaciones fracasaron y los reyes de Troya se negaron a devolverla, los griegos reunieron a sus ejércitos y además convencieron a Aquiles, un héroe hijo de Tetis y Peleo, para sitiar a la ciudad de Troya. El asedio duró 10 años, según cuenta Homero en la Ilíada. Sin embargo, la guerra toma un rumbo distinto después de la muerte de Patroclo, amigo de Aquiles. La historia es que Patroclo decide disfrazarse de Aquiles para ir al campo de batalla, cuando se enfrenta a Héctor, hermano mayor de París. Muere, según cuenta la historia, por ayuda de Apolo a Héctor, a muerte de Patroclo. Suscitó una ira inusual en Aquiles y una enorme sed de venganza, de lo que empuja a participar de nuevo en la guerra. Aquiles mata a Héctor en su confrontación gracias a la ayuda de Vulcano, quien le fabrica una mejor lanza, y Atenea, que le colocó en su frente un fulgor que atemorizaba a sus enemigos. Después de la muerte de Héctor, se hace más fácil entrar a Troya. Sin embargo, no fue gracias a Aquiles, porque él murió de un flechazo en su tobillo. La historia del talón de Aquiles se remonta a unos experimentos que realizó con su madre Tetis. Ella lo sumergió en el río Estigia para que fuera invulnerable. Sin embargo, la única parte que no alcanzó a meter en el agua fue el tobillo de su pie derecho, porque ahí era donde lo tenía sujetado. Cuando Aquiles recibió el flechazo en el talón del pie derecho, murió porque esa parte había quedado desprotegida por las aguas. Apolo, la serpiente Pitón y el monte Parnaso. En este capítulo se termina de contar la historia de la guerra de Troya. Se cuenta que Ulises planeó ingresar un caballo de enormes proporciones hecho en madera al interior de la ciudad para después ingresar con el resto del ejército. Dentro de Troya había una mujer de nombre Casandra. Ella sabía lo que estaba a punto de suceder, pero Apolo la maldijo por haberle sido infiel. La maldición consistió en que nadie le creería ninguna de las profecías que ella diera. Fue así como el caballo ingresó a Troya y representó el fin de 10 años de asedio y su posterior destrucción. La siguiente parte del capítulo se enfoca en la historia de Apolo. Él es el hijo de Zeus y de Leto. Es el más apuesto de todos los dioses, y su figura era considerada como la perfección de una figura varonil. Entre las aficiones de Apolo estaban el canto, la música y la poesía. Apolo siempre organizaba maravillosas veladas con sus hermanas, las 9 musas. Estas eran Calíope, Clio, Melpomene, Talía, Uranía, Erato, Terpsícore, Polimnia y Euterpe. Esas veladas se realizaban en el monte Parnaso, un lugar tan hermoso como el mismo Apolo. Apolo fue desterrado del Olimpo y del Parnaso y obligado a vivir entre los seres humanos. Las razones fueron las siguientes. Uno de los hijos de Apolo fue Asclepio, quien se convirtió en gran experto en la cura de las enfermedades e incluso llegó a revivir a los muertos. Fue Aes quien se lo hizo saber a Zeus, y este último bajó el argumento de que solo los dioses tienen poder sobre la vida y la muerte. Mató a Asclepio. Apolo tomó venganza de este suceso, matando a los cíclopes, y por esto Zeus lo desterró definitivamente del Olimpo y del Parnaso. Liras contra flautas. En este capítulo se habla de algunas de las cosas que convirtieron a Apolo en un maestro de la flauta de pan y de la lira. Por ejemplo, la competencia que sostuvo con el sátiro Marcías en la ciudad de Nisa, donde conmovió a todo el pueblo con su interpretación de una música llena de historias de amor y desengaños. Posteriormente aprendió a tocar la flauta de doble tubo. También se menciona a Orfeo, cuya habilidad con la lira se la transmitió el mismísimo Apolo. Sin embargo, Orfeo le agregó 2 cuerdas más a la lira
y superó a su maestro en la interpretación de la misma. Orfeo murió cuando fue al Hades a rescatar a su esposa Eurídice. Sin embargo, con su melodía logró someter a Cancerbero, el perro de tres cabezas que custodia el reino de Hades, y logró convencer al propio Hades para que le devolviera a su esposa. Se menciona que también el origen de la flauta de Pan era un dios con forma humana de la cintura para arriba y el resto era en forma de cabra, que se enamoró de una ninfa llamada Siringe. Ella se cansó tanto de huir de él que al final pidió ayuda a los dioses y estos la convirtieron en una caña. Con el tallo de esa caña el dios Pan hizo una flauta y de ahí su nombre. También se cuenta el inconveniente que tuvieron Apolo y Cupido. El primero se le burlaba de la puntería de Cupido, por eso ese último le lanzó una flecha de amor a él y una de desdén a una ninfa de nombre Dafne. Apolo empezó a perseguir a Dafne, pero ella lo rechazaba y al final terminó pidiendo ayuda a los dioses, quienes la convirtieron en un laurel. El otro dato interesante de este capítulo es de una joven llamada Europa, quien fue deseada por Zeus y para convertirla en su esposa le prometió que una parte del mundo llevaría su nombre. 3 historias de amor. En este capítulo, Homero relata 3 historias de amor. La primera es la historia de Castor y Polus. Ambos eran hermanos por parte de la reina Leda. Sin embargo, Polus era hijo de Zeus y Castor hijo del rey Tindaro. Juntos vivieron todo tipo de aventuras y fueron dejando un gran récord de hazañas en su camino. La vida de ellos parecía no tener fin. Sin embargo, Castor era mortal, mientras que Polus era inmortal. Un día decidieron enfrentarse a sus primos Idas y Linceo, y este último atraviesa con su espada a Castor. Por esta razón, Polus le suplica a Zeus que reviva a su hermano, y el dios del Olimpo se ingenia una manera de mantenerlos juntos para siempre, la cual consiste en que Polus baje al reino de los muertos durante 6 meses y Castor suba al reino de los vivos los siguientes 6 meses. La segunda historia es la de Narciso, un joven muy bello que se enamoró de sí mismo y siempre miraba su reflejo en los ríos hasta que consumió en su propia vanidad al tratar de tocar el reflejo y nunca poderlo hacer. Sin embargo, Narciso también tuvo a alguien que lo amara. Ese es el caso de la ninfa, que era muy conocida por su maestría para contar historias. Tanto era así que pasaba las tardes al lado de Hera, la esposa de Zeus. Sin embargo, ella la maldijo y Eco nunca pudo volver a hablar nada más que no fuera a repetir lo que otros decían. Por esa razón, Narciso la abandonó y Eco poco a poco se fue consumiendo en la tristeza. La tercera historia es la de ninfa Galatea. Ella estaba enamorada de Asis, un pastor de ovejas, que todas las tardes iba al mar a hablar con ella. El amor entre ambos era evidente y se entretenían mucho juntos, pero había alguien más enamorado de Galatea. Este es el cíclope Polifemo, quien con su horrible aspecto nunca pudo interesar a Galatea. Polifemo, en un ataque de celos, mata a Asis, y las lágrimas de Galatea hacen que se forme un río. Como el ciclo perdió a su amada también, decidió nunca volver a salir de su caverna, únicamente para pasear a su rebaño. Los 1001 naufragio de Ulises. Homero cuenta al joven la historia de Ulises, un hombre viajero que logró vencer todas las dificultades. Su viaje para llegar a Ítaca, su hogar, fue el más largo y penoso de cuanto hombres ha de emprender. Ulises estuvo presente en la guerra de Troya, de allí debió salir para Ítaca, su hogar, con su esposa e hijo, pero él desafiando a Poseidón, rey de los mares, quien lo sentenció a vagar por mares e islas durante 10 años hasta llegar a Ítaca. Antes de que Ulises se encontrara con el encíclope, los vientos lo habían llevado al país de estos y al país de los engañosos lotofanos, los cuales Ulises pudo vencer, incluso evadir la dulce voz de las sirenas, quienes los invitaban a olvidar su viaje y a que se quedaran plácidamente donde estaban. Al llegar a aquella isla, ordenó a los tripulantes que se taparan los oídos para que no escucharan la voz de las sirenas. Él no se los tapó porque quería liberarse de ello,
Por eso ordenó que lo ataran y que no lo soltaran. Al escuchar la voz de las sirenas quedó hechizado y quería que lo soltaran, pero como los tripulantes no lo escuchaban, se liberó aquellas voces. Al llegar a la isla de los cíclopes buscaron comida, vieron todo muy grande, entonces concluyeron que un cíclope se acercaba. Entonces se escondieron, pero el cíclope los vio y les preguntó quiénes eran ellos. Ulises les respondió que él era un viajero, que por favor les diera hospitalidad. El cíclope riéndose le contestó que no, que se los iba a comer a todos. Ulises les dijo a su tripulación que debían matarlos, si no eran ellos los que iban a morir. Entonces planearon emborracharlo y así fue. Cuando el cíclope ya estaba para dormirse, le preguntó el nombre a Ulises. Este respondió que se llamaba Nadie. Entonces el cíclope dijo que a Nadie era el último que se iba a comer. Como sabemos, los cíclopes tienen un solo ojo. La tripulación de Ulises construyó una pica, y en el momento en que el cíclope se quedó dormido, le clavaron la pica en el ojo. El cíclope, gritando dolorido, logró quitarse la pica del ojo, pero para entonces ya Ulises y su tripulación habían escapado. El cíclope llamó a sus amigos para que los cogieran, pero cuando los amigos le preguntaron que quién le había hecho eso, le contestó que nadie. Entonces los amigos le dijeron que si nadie le hizo eso, aceptara la desgracia que Zeus le había mandado, y todos volvieron a sus cuevas. Pero antes el cíclope invocó a su padre Poseidón y le dijo que hiciera pagar a Nadie, Ulises, lo que le había hecho. Ulises y su tripulación emprendieron otra vez su viaje, pero como era de esperarse, Poseidón los hizo perder una vez más. Llegaron a la Eolia, donde vivió el dios Eolio, dios de los vientos buenos y malos. Ulises pensó que si lograba la voluntad del dios, los buenos vientos lo llevarían a su destino, y así fue. El dios y Ulises formaron una bonita amistad, y Eolio le dio una caja con los vientos, la cual no podía destapar hasta llegar a Ítaca. La tripulación, pensando que era oro, la destapó mientras él dormía y volvieron los malos vientos, los cuales lo llevaron a la isla de una bruja, la que primero convierte a su tripulación en animales. Él, para salvarla, tenía que tener relaciones sexuales con ella y lo hizo. Salvó a su tripulación, pero en esa isla no pasaba el tiempo y Ulises ya llevaba 5 años allí. La bruja lo a salir de allí y fue a dar a otra isla de una diosa, lo cual lo tuvo cautivo. Las esclavas de aquella diosa nunca habían visto un hombre y lo miraban mucho. Ulises, después de un tiempo, convenció a aquella diosa que lo ayudara a salir de la isla y que lo ayudara a llegar a Ítaca. La diosa, enamorada, le hizo caso y lo ayudó. Al llegar Ulises a Ítaca, recuperó a su esposa, la cual llevaba ya 15 años esperándola, y reclamó a su hijo, el cual ya estaba grande. Héroes y aventureros. En el último capítulo del libro se tocan varios conceptos importantes. El primero es el de los centauros. Estos nacen a partir de la unión entre el rey Ixión y una nube en forma de la diosa Hera, y son de la cintura para arriba hombres y de la cintura para abajo cuerpo de caballo, porque Zeus castigó a Ixión. El segundo concepto importante es el de héroe, ya que los héroes también son semidioses, por ser el resultado de la unión entre un dios y un mortal. En ese sentido, Jason, Ulises y Teseo no son héroes mitológicamente hablando, aunque dice que en el relato que Jason llegó a tener aún más triunfos que Ulises, y los logros de Teseo también fueron dignos de un dios. Se cuenta la historia de Hércules, un verdadero semidios cuyo origen está dado a partir de la unión entre Zeus y la princesa Almena, y que a causa de una maldición impuesta por la diosa Hera comete el gran crimen de matar a sus hijos, los cuales tuvo con su esposa Megara. Hércules tuvo que realizar 12 trabajos con la finalidad de expiar sus culpas y alcanzar la inmortalidad. El último relato del libro es el del príncipe Teseo, quien se ofrece voluntariamente para entrar al laberinto de Creta, matar al Minotauro y así librar a su pueblo del tributo que debían pagar al rey Minos. Teseo se enamoró de una joven llamada Ariadna, y a ella le prometió que saldría victorioso del laberinto y volvería para que se casaran. Ariadna le dio una idea para que le pudieran lograr este cometido. Cuando Teseo entrara al laberinto, debería ir desarrollando un hilo a medida que se avanzaba
Así cuando tuviera que volver lo haría de una manera sencilla. El único obstáculo está en que Teseo debía enfrentarse al Minotauro. Y así lo hizo. Incluso lo mató y logró salir del laberinto de Creta para casarse con su amada.